Una vez que ya tienes el iniciar sesión, bien, debes ir ahora a la carpeta webinf para poder crear, en este caso, los archivos definidos en nuestro dibujo que está acá, ¿cierto? En donde está el principal y el menú. De hecho, vamos a crear estos dos elementos, ¿bien? Principalmente cuando nosotros trabajamos en el webinf son carpetas que obviamente son privadas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá lo primero que vamos a hacer, como estamos, si es que la persona inicia bien, la idea es que vaya a una página principal. Por lo tanto, esa página principal nosotros debiésemos crearla dentro de WebInf como principal. Bien, aparte de eso, nosotros necesitamos crear una página que se va a llamar menú. Por lo tanto, aquí creamos menú. Bien, listo. Bien, ahora. Entonces, menú, ¿qué es lo que va a contener? Esto lo vamos a sacar, porque menú va a contener una barrita que según el ejercicio vendría siendo esta barrita que vemos aquí. Bien, esta de aquí. ¿Vale? Esa barrita es muy fácil de obtenerla en la carpeta de o en la página de Materialize. Si nosotros vamos a la página de Materialize, que aquí está, en la sección de Components, nosotros aquí podemos ir a Navbar, que es en este caso la barrita que nosotros vemos acá. Entonces simplemente tomamos este código, lo copiamos, vamos a nuestra página, en este caso menú, la pegamos, bien, y aquí nosotros podemos editar nuestra barrita, bien, por ejemplo, le podríamos decir que aquí donde dice logo, podríamos decirle, por ejemplo, bienvenido, por ejemplo, y el nombre de usuario, que podría ser cliente.nombre. ¿Por qué cliente.nombre? Porque en este caso nuestro login controller lo que hizo acá acaba de crear un cliente y ese cliente es un objeto cliente. Y si nosotros pensamos como cliente es de la clase cliente, nosotros tenemos que o podemos acceder a toda la información que está definida acá, al número de la cuenta, al saldo, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos acceder a todo, ¿bien? Ahora, por lo tanto, por eso nosotros podemos hacer esto, ¿bien? Ahora, este menú de aquí, por ejemplo, nosotros debiésemos tener lo siguiente. Este menú va a tener un consulta saldo. Consulta saldo. Bien. Y va a tener un transferir. Bien. Y además de eso va a tener un salir. Bien. Entonces, cada uno de estos no llaman, no llaman directamente a estos archivos JSPs, bien, que algunos estaban cometiendo ese error, bien, sino que cada uno de estos ítems llaman a un controlador, bien, que todavía nosotros no hemos creado estos controladores, pero lo vamos a hacer inmediatamente para ya no volver más a este menú, bien. Supongamos que el consulta saldo, para este caso, el consulta saldo, si yo lo quiero cargar, le vamos a poner consulta saldo o saldo controller. Saldo controller. Bien. El transferir se va a llamar transferir controller. Y el salir se va a llamar salir controller. Bien. Y ahí está. Bien. Tenemos nuestro menú listo. Bien. Y obviamente lo que nosotros necesitamos ahora es que principal debe tener las mismas importaciones que nosotros hicimos al principio del video anterior. Bien, es decir, ir a login y copiar el link de Materialize, pegarlo aquí. Bien, y lo otro que sería copiar en este caso el script de JavaScript y en principal pegarlo aquí. Bien, listo. Entonces, fíjense que aquí cambia un poquito nuestra estructura y aquí vamos a definir en este caso un class. Bien, también se va a llamar blue. Entonces, fíjense que aquí está blue, estoy en principal. Recuerden que he iniciado sesión. Y lo otro que necesitamos aquí es importar el menú. Entonces, aquí hacemos esto. Bien, hice dos puntos import URL y aquí ponemos menú.jsp.
cerramos el menú y si se dan cuenta aquí ya debería cargarnos nuestro menú, pero el menú aparece de un color medio feito, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es ir a menú y aquí en donde dice nav nosotros le agregamos una clase, por ejemplo negra, donde ya nuestro menú se vuelve de color negro. Bien, entonces ahí nos dice bienvenido Juan, está el consulta saldo, está el transferir y está el salir. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que siempre todas las páginas que tenemos aquí debieran importar o debieran tener como principal, como primera línea en el body, el menú. Bien, esta sería como la base de todas nuestras páginas que vamos a crear a continuación. Bien, entonces vamos a crear el consulta saldo y el salir, que son como los ejercicios más rápidos de hacer. Bien, y obviamente después vamos a dejar para el final el transferir. Bien, entonces vamos a hacer el consulta saldo. Entonces para hacer el consulta saldo lo que nosotros necesitamos inicialmente es tener a nuestro controlador, tener nuestro JSP. Bien, entonces vamos a crear primero nuestro JSP aquí, que se va a llamar saldo. Bien, así se va a llamar. Finish, ahí está. Bien, saldo. Y este saldo, como debe tener la misma estructura que principal, entonces lo que yo voy a hacer acá es copiar todo principal y lo voy a pegar acá, lo voy a reemplazar por el saldo. Bien, y acá voy a crear la estructura base que sería un div class container, recuerda que siempre va a ser así, y un div class, en este caso card panel. Bien, ahí está, que podría ser center. Bien, y el zdep 5, ¿verdad? Para que quede como sombreado. Bien, ahí está. Y posteriormente, dentro de mi saldo, y aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer, porque fíjense lo que vamos a hacer acá. Acá lo que nosotros necesitamos es mostrar con un H3, puede ser, el saldo de la persona. ¿Y cómo calculamos el saldo? ¿Cómo obtenemos el saldo? Recuerden que hay una sesión creada, que es el cliente que inició sesión. Entonces nosotros acá simplemente colocamos esto. Bien, esto, cliente, que es la sesión, punto, saldo. Bien, y ya con eso, básicamente lo que vamos a tener es el primer ejercicio hecho. Bien, por eso es muy importante entender un poco la teoría y la lógica de todo esto. Bien, obviamente no mostramos todavía el saldo, que nos está mostrando la página principal solamente, porque todavía no hemos hecho clic acá. Recuerden que si yo hago clic aquí, va a dar un error, ¿verdad? Porque miren, lo pincho, me dio un error. ¿Por qué me dio un error? Porque obviamente el saldo controller no existe, ¿verdad? Es decir, si yo voy a menú, no existe ese controlador. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? Es crear ese controlador acá. Entonces creamos un servlet, le vamos a poner saldo controller, igual como le definimos en nuestro menú. Ahí está, saldo controller. Finish. Y hacemos el mismo proceso, es decir, voy para acá, perdón, voy para acá, ¿cierto? Todo aquí lo borro. Bien, aquí no es necesario llamar al servicio, bien, ya que aquí lo único que nosotros vamos a necesitar es cargar el método doGet, bien, para este caso. El método doPost se podría hasta inclusive borrar, si así lo quisiera, bien, pero lo vamos a dejar así, bien. Y en este método doGet simplemente hacemos un request.getRequestDispatcher saldo, perdón, sería como webinf slash saldo.jsp.forward. Bien, y listo. Ya tenemos el primer ejercicio hecho. Miren, si ahora yo pincho en consultar saldo, me aparece mi saldo, que son los 50.000 pesos. Bien, obviamente se podría poner en el saldo un texto que diga saldo o mi saldo. Bien, ahí está. Y ahí ya está. Bien. Entonces podría ser con dos puntitos para que no se... Bien, a mi saldo o saldo actual, como se quisiera llamar ahí. Bien, entonces ahí ya tenemos listo la estructura del consulta saldo. Bien, entonces esa es la forma en como nosotros debiésemos trabajar. Es muy importante el manejo de sesión, como les comentaba.
Bien, ahora el salir, que es el otro ejercicio que también es sencillo, necesitamos un salir controller, entonces lo creamos acá, servlet, salir controller, y el salir controller, finalizamos, bien, simplemente es muy parecido a lo que acabamos de hacer, ya que es necesario tener solamente el método doGet para este caso, bien, ya que el método cerrar sesión o el salir lo que hace es destruir la sesión, bien. Entonces, si se fijan, yo borro el método doPost porque no es necesario que esté acá, y simplemente aquí hacemos un request.getSession, ya que tiene que ver el cerrar sesión o el salir con la sesión, bien, getSession, y está, getSession.invalidate, bien, con eso nosotros destruimos la sesión, y después podríamos hacer un response.sendRedirect, ya que en este caso login.jsp está dentro de nuestro está fuera de nuestra página. Bien, entonces ahí, si nosotros ejecutamos esto, actualizamos, bien, pinchamos en salir y ya cerramos la sesión. Bien, es decir, si yo trato de volver a menú.jsp, no puedo, ¿cierto? O si trato de volver a eh, saldo controller, por ejemplo, en este caso podemos acceder, pero en este caso el menú, en este caso que está aquí, no me aparece el saldo. Bien. ¿Cómo podemos corroborar esto? Que si yo pincho en saldo controller que no me aparezca ninguna de estas opciones, porque obviamente no es lo ideal, ¿cierto? Entonces eso también se podría corregir. ¿Cómo? Muy sencillo. Nosotros en el saldo controller, que es hasta el momento el elemento que tenemos aquí, ¿cómo podemos validar eso? Que si alguien accede a saldo controller por URL y no haya iniciado sesión, como en este caso, y me aparezca la página, que no es lo ideal, la idea es que esto esté validado. ¿Bien? ¿Y cómo se podría validar? De la siguiente manera. Por la sesión. Entonces aquí yo podría preguntar esto. Si request.getSession.getAttribute cliente, ¿cómo debe ser esa sesión? Debe ser distinta de null para yo poder hacer esto, para yo poder mostrar el saldo. Porque si eso no se llegase a cumplir, si la sesión no existiese, bien, entonces yo tendría que hacer un response.sendRedirect a login.jsp. Bien, entonces fijémonos ahora que si yo pincho aquí, automáticamente me redirecciona a login. Bien, entonces por ejemplo, si ahora pongo saldo controller, bien, me redirecciona a login.jsp, ya que como no hay sesión, no me carga el saldo, sino que me carga el login. Ahora, si yo inicio sesión correctamente con el 1 raya 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, ahí está, bienvenido María, ¿cierto? Yo consulto el saldo de María, tiene el mismo saldo que Juan. Si yo salgo, bien, y nuevamente pincho acá, ¿cierto? En saldo controller, bien, obviamente cargo acá. Recuerden también que está el botón back, que en este caso, que es ese, ¿verdad? Ese de ahí, que habíamos mencionado en el fármaco que se podía hacer un script en el header en donde podríamos bloquear el botoncito de back, ¿cierto? Entonces también se podría implementar. Bien, pero son algunas de las cosas que tenemos que ir mejorando obviamente y trabajando. Bien. Entonces ahí ya tenemos listo el iniciar sesión, tenemos listo el consulta saldo, bien, que sería este de aquí, bien, y obviamente el salir, que sería el salir controller, bien. Entonces ahí ya está la primera parte, o en este caso la primera sección de este ejercicio. Solamente nos quedaría una parte de este ejercicio que eh, tiene que ver principalmente con la transferencia, bien, que sería este elemento de aquí, bien. Entonces dejamos hasta acá este video y posteriormente explicamos el siguiente video.